Buenos días. Estas palabras se comparten para la Comisión 1 de Historia del Derecho de la Cátedra B de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y es una continuidad de lo que hace algunos días establecimos como acuerdo. Esto es la lectura de determinado material normativo del llamado Código de Hammurabi. En realidad voy a tratar de ser muy breve porque esta no pretende ser una clase, sino simplemente una reflexión de acompañamiento a lo que ustedes están haciendo. Deseo que estén muy bien, les doy además mi saludo. Y digo, nosotros trabajamos en ese llamado Código de Hammurabi, que saben ustedes en realidad técnicamente no lo es, porque no reúne las condiciones técnicas de lo que hoy admitimos como código. En realidad se asimila mucho más a una compilación de normas que ni siquiera son eso en un sentido también estricto, sino casos seguramente recopilados por el Estado, por la monarquía teocrática de Babilonia de ese momento, y que se ofrecen entonces como un menú de interpretación posible para la regulación de la vida en la sociedad babilónica. Y yo decía en su momento, y así habíamos establecido, que es interesante señalar tres grandes ejes. Por un lado, el acápite sujetos de derechos, ¿no? Personas. Y aquí lo interesante que ustedes pudieron haber experimentado con los ejemplos que van desde las normas que les señalaba, del artículo 196 a 214, por ejemplo, es que esta es una sociedad en donde, por supuesto, está muy lejos de un criterio como el de igualdad ante la ley, un principio que es moderno, que a la historia del derecho de la humanidad les va a costar mucho conseguir. Y en realidad la sociedad moraviana se presenta como una sociedad dividida en categorías jurídicas. Este me parece que es el concepto central en este tema. Es decir, más allá de las diferencias socioeconómicas que pudiera haber y que seguramente las había, hay una sociedad marcadamente diferenciada por la ley. Categorías jurídicas. Básicamente distinguimos tres, ¿no es cierto? Hay disputas sobre los nombres, pero nosotros en general apelamos a aguilum, o sujeto pleno de derecho libre, muscenum, para hablar del semilibre o sujeto semipleno de derecho, y wardum, que sería algo equivalente al esclavo, en un concepto más moderno. Y lo que es interesante, me parece a mí señalar en esto, es cómo la ley determina el valor y la significancia de cada sujeto en función de cómo lo trata la norma. ¿Dónde vemos en ejemplos reflejados que es una sociedad dividida en categorías jurídicas? Bueno, si ustedes han leído los artículos que le propuse, ven que ante las mismas conductas consideradas delictivas, la respuesta sancionatoria es distinta de acuerdo a quién sea el autor y a quién sea la víctima. Es decir, a qué grupo, a qué categorías, en definitiva, entonces, jurídicas pertenecen. Esto parece interesante. Finalmente, aquí señalar que esta es una sociedad con esclavos, no una sociedad esclavista, con lo cual el rol de esa tercera categoría que identificamos como wardum hay que entenderla a su vez subdividida en aquel que es sometido como de pronto prisionero de guerra, lo que podríamos llamar un esclavo extranjero, que en principio está sometido a la voluntad de otro sin plazo y donde sus derechos se encuentran más severamente conculcados, y por otro lado el llamado esclavo nativo, aquel que es esclavizado por deudas y para el cual la propia norma fija un plazo máximo de sometimiento. Síntesis de esta primera parte. En sujetos de derecho, entonces, me parece que ustedes lo que deben advertir es cómo en una de las primeras sociedades estatales organizadas se ve una marcada y severa distinción. Esto nos llama, nos hace un apelativo de atención. La humanidad estatal surge severamente diferenciada, donde la ley opera como una herramienta de distinción, como una herramienta de separación entre sujetos. No hay ninguna posibilidad de igualar a las personas, sino que la ley se encarga de consolidar distintas categorías. Por eso digo que la búsqueda, la lucha, el hallazgo, finalmente el logro de un principio tan valioso como el que tenemos hoy de igualdad ante la ley es algo a custodiar y a cuidar. Luego vemos en el código algunas cuestiones vinculadas a las relaciones o instituciones que nosotros llamaríamos de derecho de familia actualmente. Yo les señalé allí algunas normas aproximadamente desde el artículo 128 al 149 que pudieran haber leído.
No olviden que este es un compilado de casos, es decir, que este, que no es un código, insisto, es un menú de casuística. Entonces no busquen líneas homogéneas y uniformes en las respuestas que se dan. Saquemos conclusiones. Y la primera que podemos sacar es que esta es una sociedad, en el seno, insisto, de una sociedad monárquica y teocrática. Esta es una sociedad, jurídicamente hablando, evidente y eminentemente patriarcal. Este es otro dato revelador. También en los orígenes entonces estatales de la humanidad se señala un escenario en donde la ley justifica el predominio masculino, el predominio del hombre. La mujer es en todo caso un apéndice, una sucedánea, quien depende del hombre, primero del padre en la familia, luego del marido si lo tiene, y entonces vemos cómo esos criterios de desigualdad basadas en el género, aunque estos no hayan sido los criterios seguramente de justificación en su momento, están presentes desde el inicio. Eso se ve en muchas oportunidades. Se ve, por ejemplo, en casos en donde la mujer que es acusada de adulterio tiene que probar que es inocente, tiene incluso en algún caso que someterse a pruebas que hoy entenderíamos como no racionales, ¿no? Arrojarse al río, someterse en definitiva al designio de los dioses, y todo para salvar el honor de su marido. Es cierto que la mujer es sujeto de derecho y también la ley la protege en muchas circunstancias. El marido tiene que mantenerla, tiene que proveerle bienestar, no la puede repudiar sin causa, pero en cualquier caso la distinción entre uno y otra es muy marcada. También vemos que es una sociedad virilocal. Esto significa que lo que hoy llamaríamos el domicilio, es decir, la residencia la fija el hombre. Por lo tanto, los hijos pertenecen a la familia del marido, del hombre, y no de la mujer. No hay allí un criterio muy lejano, ¿no? Diríamos de responsabilidad parental compartida o algo así como podríamos ver hoy. Luego también vemos que es una sociedad poligámica, porque el hombre puede tener varias esposas, en tanto el fin del matrimonio es la reproducción. Y en la búsqueda del aumento de actores al grupo, es decir, de mano de obra y de personas que integren a la familia, el hombre puede tener a varias esposas. Acá se da un dato interesante, ¿no? Fíjense que incluso cuando la mujer, dice el código, no le da hijos, él puede tomar una segunda esposa y hasta puede tomar a una esclava para engendrarla. No aparece en el horizonte de la legislación la posibilidad, por ejemplo, de que sea el hombre el que no puede tener hijos, ¿no? Es siempre un deber de la mujer proveerle descendencia al marido. También es cierto que el matrimonio es un acuerdo entre familias, que es un contrato, dice por allí el código cuando dice si no se firmó o no se estableció el acuerdo, no hay matrimonio, que además implica un intercambio de bienes, es decir, que también el matrimonio es una ocasión para que adviertan que ya desde aquella época hay consecuencias patrimoniales en el matrimonio. Y hablando de patrimonio, finalmente, para no extendernos demasiado en esta presentación, luego les dejé algunas lecturas vinculadas a un tema que es un poco más escabroso, pero para el cual ustedes en el anillado, en el primer tomo, tienen un buen material vinculado a los bienes, a la circulación de bienes, etcétera, en la sociedad babilónica. De este tema, propiedad, en definitiva, me interesa señalar simplemente o obtener como conclusión, ustedes harán la lectura más detenida, de que no hay propiedad privada de la tierra, porque en una sociedad como esta, en todo caso, la tierra pertenece a Dios y quien la administra es su representante aquí, que es el Estado, en todo caso el en sí o el lugal, es decir, el gobernante. Y la tierra en todo caso es entregada a las familias en general por dos grandes razones. O es entregada en reconocimiento al servicio que el hombre le presta al Estado, por ejemplo en batalla, y ahí vemos un tipo de tierras que técnicamente denominamos ilcum, tierras que luego el sujeto tiene que mantener en función de que siga brindando ese servicio cada vez que el Estado lo requiera, que no se pueden enajenar, que por tanto, insisto, no le pertenecen en propiedad privada, y algunas otras tierras con las que el Estado negocia, sin tampoco transmitir la propiedad que siempre conserva, habitualmente se las denomina biltum, y donde éstas entran en un grado de mayor circulación o de posibilidad de negociación privada, pero insisto, sin implicar el título de dueño. A mí me parece interesante, sin embargo, otro dato. Entonces, la ausencia de propiedad privada no significa esto una propiedad comunitaria necesariamente o colectiva, porque hay aquellos a quienes se les otorga la responsabilidad sobre las tierras, pero sí me interesa señalar que la tierra debe ser trabajada. Es decir, en muchas oportunidades el código establece que quien no trabaja la tierra la pierde, y si hay otro que la trabaja en su lugar, éste la obtiene. Es decir, que hay una necesidad de pensar en la producción de recursos, en la producción de bienes,
en una sociedad que seguramente lo necesita, en tierra poco fértil, pero en definitiva este concepto de productividad me interesa. Porque hoy si nosotros lo pensamos desde un modelo de propiedad privada como el nuestro, esto es discutible. Yo, por ejemplo, hoy puedo tener un campo de 2000 hectáreas y ponerle candado a la tranquera y dejar que crezca el suyo, es decir, no producirlo, y nadie puede decirme nada. O como dicen algunas corrientes ideológicas de la Latinoamérica nuestra, la tierra es de quien la trabaja, en una expresión de corte más filosófica, ¿no? Y casi idealista. Bueno, ese es un debate. Nosotros estamos claramente parados en un modelo privatista, es decir, de propiedad privada. Incluso nuestra Constitución reconoce como un derecho fundamental. Si volvemos entonces la mirada a aquel viejo código de hace 4000 años, nos encontramos con que efectivamente la tierra no solo que no es dada en propiedad privada, la propiedad va a demorar mucho en aparecer todavía, la propiedad privada, sino que además hay un deber de producir, ¿no? Esto que nosotros hoy modernamente podemos vincular con un concepto como el de función social de la propiedad, por ejemplo. Es interesante ver esto. Bueno, ese es un poco el aporte para la lectura que pudieron haber hecho. Pensábamos hacer un aporte de más o menos 10 minutos, creo que andamos en eso, un poquito más. Pronto haremos otro, lo que viene ahora va a ser seguramente de aquí a unos días compartir algún esquema panorámico de Grecia para que ustedes puedan iniciar el recorrido en el material de estudio del mundo grecorromano. Y por ahora dejarles entonces un gran saludo, agradecerles la comprensión, que sigan con esta vocación y esta voluntad de estar, que de esta manera vamos a seguir vinculados y que estén todos muy bien. Cuídense mucho y hasta el próximo encuentro.